El Instituto Mexicano de la Radio presenta Fantasías en Carrusel. Un programa literario con René Avilés Favila. Cien años de soledad. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desparramados plantaba su carpa cerca de la aldea, y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión que se presentó con el nombre de Melquiades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando los lingotes metálicos, y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafres se caían de su sitio, y las maderas crujían por la deseparación de los clavos, y los tornillos, tratando de desenclavarse, y aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo, aparecían por donde más se les había buscado, y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquiades. Las cosas tienen vida propia. Todo es cuestión de despertarles el ánima. Buenas noches. Hoy nos tocará hablar un poco sobre la obra monumental de un hombre que un día abandonó todo para construir una novela que llevaba años conformándose en su memoria y que al ser terminada, luego de un sinfín de terribles peripecias, llevó el título de 100 años de soledad, engrandeciendo las letras latinoamericanas e inmortalizando a su autor, el colombiano asentado en México, Gabriel García Márquez. Gabo, como le dicen quienes lo conocen, es un contador de poemas en prosa, un taumaturgo del verbo que con una abracadabra consigue transformarlo todo a su antojo, otorgándole el don de describir el alma de los hombres, las mujeres y las cosas. Para decir lo que tenía que decir, García Márquez tuvo que reinventar lenguajes, explorar los secretos de la palabra y hacer magia con todo ello. El universo literario de Gabriel García Márquez está compuesto de escenografías confeccionadas con los materiales de la memoria y la imaginación, por donde se deslizan cientos de personajes que ningún lector que haya sido tentado por sus mágicos nombres podrá olvidar jamás. Cada vez que alguien abre un libro escrito por García Márquez, está condenado a presenciar un desfile de asombros y maravillas a la manera de una mitología exaltadora de lo profundamente latinoamericano. René, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Rosa Marta. ¿Nos podrías decir cuál fue la impresión de los primeros lectores de García Márquez en el momento en el que éste llega al mundo literario? Bueno, en realidad era un escritor que tenía algún prestigio antes de publicar 100 años de soledad, y creo que de esto Vicente Leñero ha dejado constancia en un espléndido, pues diríamos, un texto semejante a una crónica, en donde cuenta que se encontró con García Márquez en una fiesta, estuvo hablando largamente con él y nunca supo que era García Márquez.
es decir, nadie lo identificaba. Había escrito ya libros como El coronel no tiene quien le escriba, que eran libros respetables, leídos, respetados, efectivamente, pero que no ponían todavía tan alto el nombre de García Márquez. Habrá que pensar que no solo es él, es decir, hay una serie de autores muy importantes en esa época, desde Rulfo a Vargas Llosa, desde Fuentes a Borges, desde Sábato hasta Cortázar, que van conformando esto que hemos denominado el boom, o que otros, mejor dicho, han denominado el boom, y que es quizás el momento más alto de la literatura latinoamericana, el momento en que por primera vez en el mundo se mira a la literatura latinoamericana como objeto de estudio estético y no como curiosidad exótica. Entonces, en este contexto, cuando aparecen escritores como todos los que te he mencionado y algunos más, como Carpentier, por ejemplo, que aparece de pronto 100 años de soledad, hace 25 años exactamente, estamos cumpliendo los 25 años de esa novela. La novela fue realmente impresionante, causó verdaderamente una gran sorpresa, nunca se había escrito algo tan hermoso, y lo es a tal grado que los propios españoles, tan seguros de sus obras, de su castellano, de su manejo de estructuras, han reconocido que después del Quijote el gran libro es 100 años de soledad, de tal manera que pues tanto los lectores de la generación de García Márquez como los lectores que éramos muy jóvenes, José Agustín, Gustavo Sáenz, otros que no eran tanto como Elizondo, como García Ponce, pues recibimos el libro con verdadero entusiasmo. Yo recuerdo las reuniones o los cócteles o las tertulias literarias, no se hablaba de otra cosa más que de García Márquez, y de la noche a la mañana tuvimos a la más grande figura de las letras latinoamericanas. Cuando el pirata Francis Drake asaltó Río Hacha en el siglo XVI, la bisabuela de gustó tanto con el toque de rebato y el estampido de los cañones que perdió el control de los nervios y se sentó en un fogón encendido. Las quemaduras la dejaron convertida en una esposa inútil para toda la vida. No podía sentarse sino de medio lado, acomodada en cojines, y algo extraño debió quedarle en el modo de andar, porque nunca volvió a caminar en público. Renunció a toda clase de hábitos sociales, obsesionada por la idea de que su cuerpo despedía un olor a chamusquina. El alba hundía en el patio sin atreverse a dormir, porque soñaba que los ingleses, con sus feroces perros de asalto, se metían por la ventana del dormitorio y la sometían a vergonzosos tormentos con hierros al rojo vivo. Su marido, un comerciante aragonés, con quien había tenido 2 hijos, se gastó media tienda en medicinas y entretenimientos buscando la manera de aliviar sus terrores. Por último, liquidó el negocio y llevó a la familia a vivir lejos del mar, en una ranchería de indios pacíficos situada en las estribaciones de la sierra, donde le construyó a su mujer un dormitorio sin ventanas para que no tuvieran por dónde entrar los piratas de sus pesadillas. Oye, René, se dice que el peor defecto de García Márquez no se encuentra en su escritura, sino en la enorme influencia que ésta tuvo sobre una gran cantidad de autores que se han empeñado en imitarlo. ¿Tú qué piensas? Siempre que un escritor tiene éxito, siempre que un escritor llega a una gran popularidad, tiene influencia, desde luego. Es el caso de Rulfo, el caso de Fuentes, el de Cortázar, el de Vargas Llosa, desde luego el de Borges, quizás uno de los escritores más imitados, más seguidos, más utilizados como modelo, mucho más que García Márquez. Sin embargo, creo que esto no ha sido determinante en la literatura de García Márquez. Quizás lo más interesante fuera decir que García Márquez preparó toda una serie de libros anteriores a 100 años de soledad para escribir su gran obra, 100 años de soledad, y que después de escribir esta magnífica novela, no ha podido realmente superar. Sin embargo, no se paralizó como Rulfo. Rulfo, después de escribir Pedro Páramo y El llano en llamas, no puede escribir más.
como habíamos comentado ya, su éxito lo paraliza. Sin embargo, no es el caso de García Márquez. Creo que en este sentido Vargas Llosa, muy distanciado actualmente de García Márquez, en un libro señala con toda precisión este tipo de cosas. En un libro que se llama La historia de un decidido, y en efecto, García Márquez es un decidido. Es muy posible que él esté consciente de que es casi imposible superar una novela tan extraordinariamente perfecta como es Cien años de soledad. Sin embargo, sigue escribiendo, y algunos de los libros que nos ha dado posteriores son realmente buenos, sin llegar a ser esa obra maestra. Pero de alguna manera es importante saber que pese al éxito extraordinario que ha tenido, Sir García Márquez sigue escribiendo con una gran tenacidad, como si fuera un joven ambicioso que trata de conseguir el éxito. Me refiero a que su enorme triunfo internacional, coronado con el premio Nobel, no lo ha hecho un hombre comodino que vive ya de sus éxitos pasados, sino que trata de experimentar incluso en libros recientes como fue El general en su laberinto. A mi juicio no es una gran novela, pero desde luego es una obra importante dentro de la literatura latinoamericana. Fue Aureliano quien concibió la fórmula que había de defenderlos durante varios meses de las evasiones de la memoria. La descubrió por casualidad. Insomne experto, por haber sido uno de los primeros, había aprendido a la perfección el arte de la platería. Un día estaba buscando el pequeño yunque que utilizaba para laminar los metales y no recordó su nombre. Su padre se lo dijo: Tas. Aureliano escribió el nombre en un papel que pegó con goma en la base del yunquecito. Tas. Así estuvo seguro de no olvidarlo en el futuro. No se le ocurrió que fuera la primera manifestación del olvido, porque el objeto tenía un nombre difícil de recordar. Pero pocos días después descubrió que tenía dificultades para recordar casi todas las cosas del laboratorio. Entonces marcó con el nombre respectivo, de modo que le bastaba leer la inscripción para identificarlas. Cuando su padre le comunicó su alarma por haber olvidado hasta los hechos más impresionantes de su niñez, Aureliano le explicó su método, y José Arcadio Buendía lo puso en práctica en toda la casa, y más tarde lo impuso a todo el pueblo. Con un hisopo entintado, marcó cada cosa con su nombre: mesa, silla, reloj, puerta, pared, cama, cacerola. Fue al corral y marcó los animales y las plantas: vaca, chivo, puerco, gallina, yuca, malanga, guineo. Poco a poco, estudiando las infinitas posibilidades del olvido, se dio cuenta de que podía llegar un día en que se reconocieran las cosas por sus inscripciones, pero no se recordará su utilidad. Entonces fue más explícito. El letrero que colgó en la cerviz de la vaca era una muestra ejemplar de la forma en que los habitantes de Macondo estaban dispuestos a luchar contra el olvido. Esta es la vaca. Hay que ordeñarla todas las mañanas para que produzca leche, y a la leche hay que hervirla para mezclarla con el café y hacer café con leche. Así continuaron viviendo en una realidad escurridiza, momentáneamente capturada por las palabras, pero que había de fugarse sin remedio cuando olvidaran los valores de la letra escrita. En la entrada del camino de la ciénega se había puesto un anuncio que decía Macondo, y otro más grande en la calle central que decía Dios existe. En todas las casas se habían escrito claves para memorizar los objetos y los sentimientos. Oye, René, hoy que los miembros del famoso boom o han fallecido o se han distanciado por sus ideas políticas, como es el caso de Vargas Llosa y el propio García Márquez, ¿cuál es entonces el papel de esa literatura que tuviera tanta influencia en los años 60 hasta mediados de los 70? Bueno, Rosa Marta, en principio el boom no fue algo homogéneo.
ni todos los autores tenían una edad semejante, no era una generación. Dentro del boom había escritores muy mayores como Borges o Sábato, y escritores muy jóvenes como García Márquez, como Vargas Llosa o como Fuentes. En ese momento había un elemento importante que era la Revolución Cubana, es decir, la Revolución Cubana que aparecía también como algo importante dentro de la América Latina. Es decir, se pensaba que ese podía ser el camino de América Latina. Habrá que pensar que el Che Guevara intenta convertir a América Latina en un gran foco revolucionario, y esto parece que es algo esencial en la ruptura del boom. Es decir, unos toman partido por la Revolución Cubana, otros no. García Márquez desde luego simpatiza con la Revolución Cubana, cosa que ha manifestado hasta hoy, y otros como Vargas Llosa mantiene una actitud de enorme discrepancia con ese fenómeno político-social. Desde luego, autores como Borges no tenían nada que ver con la Revolución Cubana, incluso eran enemigos declarados, y autores de la importancia de Alejo Carpentier, pues bueno, no solo eran partidarios de la revolución, era su revolución. Carpentier era diplomático de Cuba en Francia. Entonces había dificultades políticas. El propio Cortázar entró en conflicto, firmó una carta en contra de la Revolución Cubana alrededor de 1970-71, y después cambió de opinión y escribió un poema pidiéndole perdón a la Revolución Cubana, algo así que se llamaba como Policrítica a la hora de los chacales. De tal manera que, además, cada escritor era muy diferente. No tiene nada que ver a un autor como Fuentes con García Márquez, mucho menos Rulfo o mucho menos Borges. Y todo esto hace que pensemos también en que el boom contó también con un apoyo publicitario en los momentos en que en Europa y en Estados Unidos había realmente autores de poca importancia, o había una especie de silencio editorial. Piensa de todos modos que estamos hablando de todo un continente de América Latina, enfrentándolo a países como Estados Unidos, como Francia o como España. Entonces el boom es algo realmente complejo, que tiene una enorme importancia en las generaciones de escritores recientes, que influye mucho, no solo literaria, sino también políticamente, y que conforma en efecto una especie de post-boom, como le ha llamado Mempo Giardinelli, autores que ahora deben andar en alrededor de 40, 45 años, tal vez un poco más, en donde también estaría una persona como Isabel Allende, que es una escritora que en efecto desciende en línea directa de García Márquez. Los críticos es lo que más le reprochan a esta autora, que es un bestseller y que vende tanto casi como García Márquez en algunos lugares. Entonces es un fenómeno complicado, y yo creo que hoy en día no se ve como un fenómeno de grupo, sino como fue en realidad el caso de autores aislados que no tenían nada que ver entre sí, que las circunstancias lo llevaron a un gran éxito internacional, y que hoy leemos a Borges sin pensar si fue o no del boom, a García Márquez sin tomar en cuenta este fenómeno que también tuvo mucho de publicitario. Atormentado por la certidumbre de que era hermano de su mujer, Aureliano se dio una escapada a la casa cural para buscar en los archivos resumantes y apolillados alguna pista cierta de su filiación. La partida de bautismo más antigua que encontró fue la de Amaranta Buendía, bautizada en la adolescencia por el padre Nicanor Reina, por la época en que éste andaba tratando de probar la existencia de Dios mediante artificios de chocolate. Llegó a ilusionarse con la posibilidad de ser uno de los 17 aurelianos, cuyas partidas de nacimiento rastreó a través de 4 tomos, pero las fechas de bautismo eran demasiado remotas para su edad. Viéndolo extraviado en laberintos de sangre, trémulo de incertidumbre, el párroco, artrítico, que lo observaba desde la hamaca, le preguntó compasivamente cuál era su nombre. Aureliano Buendía. Entonces no te mates buscando. Hace muchos años hubo aquí una calle que se llamaba así, y por ese entonces la gente tenía la costumbre de ponerles a los hijos los nombres de las calles. Ah, entonces usted tampoco cree.
¿En qué? Que el coronel Aureliano Buendía hizo 32 guerras civiles y las perdió todas. Que el ejército acorraló y ametralló a 3,000 trabajadores y que se llevaron los cadáveres para echarlos al mar en un tren de 200 vagones. Ay, hijo, a mí me bastaría. Tú y yo existimos en este momento. René, en García Márquez se repite la historia del periodista que traslada su mundo de palabras hacia la literatura. ¿No es muy representativo que sus dos influencias principales sean Hemingway y Rulfo? Háblanos un poco de esta relación entre el periodismo y la literatura, por favor. Bueno, él ha aceptado públicamente la importancia de Rulfo. A él le impresionó muchísimo la lectura de Pedro Páramo. Y él en algún texto publicado en la revista Proceso, unos años, habló de su admiración por Hemingway. Hemingway y Rulfo son escritores realmente opuestos, no tienen nada que ver. El realismo brutal de Hemingway no tiene que ver con esa magia poética que Rulfo le da a la provincia mexicana, especialmente al Bajío. Sin embargo, creo que se puede mencionar que García Márquez acepta el periodismo, es decir, no le teme como otros escritores, no lo rechaza, no siente que sea algo degradante. Él mismo ha sido periodista y ha escrito espléndidos reportajes, artículos magníficos. Están recogidos afortunadamente en volumen sus trabajos periodísticos y son realmente de una gran calidad. En este sentido sí hay un enorme parentesco con Hemingway, que nunca abandonó el periodismo. Ya muy grande, Hemingway en la guerra de Corea todavía estuvo como corresponsal de guerra, cosa que había hecho en la Primera y en la Segunda Guerra Mundiales. Entonces creo que sí, en ese sentido García Márquez tiene que ver o es heredero de tradiciones importantes que representan Hemingway y Rulfo. Sin embargo, esta relación entre el periodismo y la literatura es muy compleja y nos conduciría irremediablemente a autores como Tom Wolfe o Truman Capote. Yo creo que esto es prácticamente como materia para todo un programa. Pero de todos modos sí me gustaría añadir que García Márquez, al usar como modelo en algún momento a Hemingway y a Rulfo por el otro, bueno, está tomando a dos de los grandes autores internacionales, autores universales de un gran reconocimiento, y significa también que podía de alguna manera aceptar dos autores bien distintos y asimilarlos muy bien para después escribir pues realmente trabajos prodigiosos. Macondo era ya un pavoroso remolino de polvo y escombros centrifugados por la cólera del huracán bíblico. Cuando Aureliano saltó 11 páginas para no perder el tiempo en hechos demasiado conocidos y empezó a descifrar el instante que estaba viviendo, descifrándolo a medida que lo veía, profetizándose a sí mismo en el acto de descifrar la última página de los pergaminos, como si se estuviera viendo en un espejo hablando. Entonces dio otro salto para anticiparse a las predicciones y averiguar la fecha y las circunstancias de su muerte. Sin embargo, antes de llegar al verso final, ya había comprendido que no saldría jamás de ese cuarto, pues estaba previsto que la ciudad de los espejos o los espejismos sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres en el instante en que Aureliano Babilonia acabara de descifrar los pergaminos, y que todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tendrían una segunda oportunidad sobre la tierra. René, ¿qué más podrías decirnos de la obra de García Márquez? En realidad es un libro que da para todo.
Si podremos estar 100 años hablando de él y no agotaríamos el tema. Es de una riqueza extraordinaria. En realidad también debo decir que es un libro que abre realmente nuevas perspectivas para la literatura latinoamericana, aunque es cierto, hay autores que pueden gustarnos más que el propio García Márquez. Sin embargo, como dije al principio, es quizás, citando españoles, uno de los libros más bellos, más importantes de la literatura escrita en español. Esto, bueno, pues todavía nos falta juicios más severos de los críticos, de críticos que todavía no tenemos en América Latina, pero por lo pronto el gusto popular, el gusto de los lectores ha hecho que 100 años de soledad sea una obra maestra. No se te olvide también que ya ha habido intentos de llevarla al cine, intentos multimillonarios, y que García Márquez pues no ha aceptado porque creo yo que es muy difícil llevarla al cine. Es decir, mientras que en el cine son imágenes, el lenguaje de la literatura pues son las palabras, y es muy difícil pasar la belleza de 100 años de soledad al cine. René, gracias por tus comentarios y buenas noches. Buenas noches, Rosa Marta, gracias a ti. Y ustedes recuerden que es importante aproximarse a la obra de García Márquez, en donde se destacan El otoño del patriarca, Crónica de una muerte anunciada, El coronel no tiene quien le escriba y, por supuesto, 100 años de soledad. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Fantasías en Carrusel. Un programa literario con René Avilés Favila. Controles técnicos, Sabino Sosa. Voces, Federico Engels y Rafael Rocha. Musicalización, Vicente Morales. Guión, Jairo Calixto Albarrán. Asistencia de producción, María Estela Hernández. Producción, Diana Constable. Conducción, Rosa Marta Jasso.